Bueno, muy buenos días. Yo soy Edwin de la Peña, presidente de Medicina Interna. El día de hoy vengo pues como a traerles el artículo de dupilumab en paciente con EPOC de inflamación tipo 2 o eosinofílica. La idea es un contexto inicial del preensayo clínico y luego el artículo de revisión. Tenemos entonces ya llevamos un minuto más o menos desde que hicimos la presentación, probablemente se han muerto algunos 6 pacientes en este minuto en todo el mundo. Y es así como la OMS declara que para el 2019-2020, ahí la EPOC es la tercera causa de muerte de enfermedad crónica no comunicable en el mundo, solo después del infarto de miocardio y el stroke, por lo cual sin duda alguna es una enfermedad importante de la cual vamos a hablar. Y ni decir pues de la región en donde estamos, es prevalente, más que incluso el total del país, y teniendo en cuenta que hay un subdiagnóstico hasta del 87%. Aquí, interesante traigo esta gráfica para comparar una división del 2014 que el GOL nos propone y la actual del 2023. Tenemos entonces que para el 2014 nos dicen que es una enfermedad crónica común, prevenible y tratable, caracterizada por una limitación del aire persistente, usualmente progresiva y asociada a como a una respuesta inflamatoria crónica de las vías aéreas en respuesta a algunas noxias. Vemos la del 2023 que nos dice que es una enfermedad heterogénea, interesante esta palabra, una enfermedad heterogénea caracterizada por síntomas respiratorios crónicos debido a anormalidades en las vías aéreas y alveolos que llevan a una obstrucción del aire progresiva y persistente. Aquí tenemos dos definiciones que para mi concepto rescato lo mejor de ambas, pero ambas, digamos, por separado, no tienen como digamos, me parece que le falta de alguna manera. Gracias. Ambas me parece por separado que les podría faltar. En este caso, la del 2014 define que le ponga una enfermedad inflamatoria crónica, como lo vamos a ver durante toda la charla. No cabe duda de que esta enfermedad tiene un componente inflamatorio subyacente que la caracteriza. Sin embargo, acá en el 2023 ya no aparece esa definición de inflamación, pero aparece algo nuevo también que es heterogénea, que vamos a ver también en la medida de la charla, que lo complejo de esta enfermedad precisamente por la heterogeneidad que maneja. Entonces, yo creería que una definición adecuada pues podría unir ambos conceptos y no olvidaría en la parte de inflamación crónica, como lo vamos a ver. Sí, sí, pero es muy claro que es debido a normalidades en la vía aérea con el digestivo, con el virus. Entonces, en términos per se, significa inflamación. Listo. En cuanto a los objetivos terapéuticos en la época, entonces tenemos uno, reducir síntomas, aliviar disnea, aliviar tos, mejorar la tolerancia al ejercicio, mejorar el estado de la salud, reducir riesgos, es el otro objetivo grande. ¿Riesgos de qué? De prevenir, pues, entonces, progresión de la enfermedad, prevenir y tratar exacerbaciones y reducir mortalidad. ¿Por qué es importante enfocarnos en las exacerbaciones? Porque la EPOC tiene un comportamiento típico de enfermedad crónica, donde el paciente cada vez que se exacerba va a tener una disminución en su capacidad funcional. Es así como de 0 a una exacerbación, el BEF1 en mililitros al año puede caer hasta un 37% más rápido y cuando ya hay más de una exacerbación, hasta un 65% más rápido. Y en cuanto a mortalidad, vemos sin duda alguna, y algo interesante, y es un gradiente, que mientras más exacerbaciones hay, probablemente el paciente tendrá mayor mortalidad. Estos son datos entonces de la cohorte Eclipse, donde observamos que digamos, en cuanto a los pacientes que tenían hospitalización asociada con EPOC, tenían una mortalidad, tenían un HR de 1,65, siendo significativo a un año y a 3 años de 1,95. Al igual que los pacientes que tenían estas observaciones frecuentes se asociaban también con mortalidad tanto a un año como a 3 años, y vemos en las gráficas a 5 años cómo estos pacientes, tanto los de hospitalización asociada a la EPOC como de observación frecuente, también tenían una mortalidad importante a los 5 años. Esto sería lo ideal, creo que para todos los clínicos, un paciente, cuando nos enfrentamos a un paciente, ya sea de X o Y patología, sería lo ideal tener características clínicas claras y también características bioquímicas claras y poder, digamos, como reunir a los pacientes en unos sacos y poder decir, listo, vea, aquí están los pacientes con este fenotipo específico,
y todo, y poderlos tratar y establecer un pronóstico respecto a esto. Sin embargo, la cosa es un poco más compleja. Por favor. Y esto nos muestra un poco más de cerca de en realidad cómo son los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pues un mismo paciente puede compartir múltiples características clínicas y múltiples características, como lo mencionan ahí, tratables, susceptibles de impacto, que estas características me van a llevar a que el paciente, digamos, no responda adecuadamente a X terapia, sino que haya que hacerlo de manera sinérgica diferentes terapias. La EPOC no es solamente el paciente que se exacerba de manera crónica, que tiene algunos picos de exacerbaciones, sino que también tenemos un paciente que tiene una susceptibilidad previa y esta susceptibilidad del paciente también se ve a lo largo de la vida expuesto a algunos noxas y previamente a incluso la manifestación de la enfermedad, el paciente ya viene con algunas manifestaciones, digamos, bioquímicas y fisiopatológicas, como puede ser el inflamosoma digamos, la vía T1, T17 o la vía que vamos a hablar, la T2 eosinofílica predominante o un paciente enfisematoso, etcétera, que son pacientes que, digamos, inicialmente pueden que tengan una cascada inicial, digamos, de fisiopatología y que eso ocurre incluso antes de manifestarse como tal el daño del órgano como tal. Aquí, siguiente. Ya me voy a mostrar porque es que esto es todo. No, dale aquí en la... Es importante porque cuando, obviamente, pues, también un poquito la cultura basada cuando usted compara a un de joven, el asma, los biológicos y los armas, y en el asma, tú ves que el dolor enfermo para el tratamiento, el dos, los altos, el sinofílico y no el sinofílico. Sí. Y el movimiento sinofílico ya está identificando en el paciente para tratar de individualizar el paciente hacia la estructura de la. Y hay un nicho de pacientes asmáticos, pero precisamente que es nitrofílico, que todavía el paciente es difícil de tratar por una terapia y la parte del paciente. Si tú miras ahí, vamos a colocar el paciente con el también hay un nicho que es lo de entonces, por eso es que estas terapias también llegan a pH2 donde alto o de sangre de los medios. Pero entonces lo que te quiero decir con esto es que no todos los pacientes obviamente se van a y como usted mismo lo dijo ahorita, el mismo comportamiento del paciente puede valorar el que puede ser respondedor. Sí, gracias, profesor. Muy bien, en la comprensión actual del paciente con la EPOC, es importante que entre el genoma y el exposoma tenemos una compleja red biológica que me lleva a una producción de un endotipo, se entiéndase endotipo como aquel subtipo de la enfermedad que tiene una característica fisiopatológicamente distinta dentro del mismo espectro de la enfermedad, y eso me llevará a un fenotipo clínico, lo cual me llevará a tener unos biomarcadores que son susceptibles de dar tratamiento a estos pacientes. Entonces, me da un rasgo tratable, que es, digamos, lo que a la final yo quiero con el endotipo y el fenotipo llevarme a unos biomarcadores que me den un rasgo tratable. Esos son algunos ejemplos como de los rasgos tratables. Pacientes que tienen enfisema, pues entonces la idea es, digamos, si el enfisema es localizado, pues hacer cirugía de reducción, etc. Y esto es lo que entonces el profesor también mencionaba ahorita, lo tradicional que hemos sabido en el EPOC predomina una inflamación neutrofílica. Esta vía es predominante en estos pacientes donde las células tipo 1 participan a través del inflamosoma, incluyendo interleuquina 1 beta, 18, interleuquina 8, factor de necrosis tumoral, lo cual me activará los macrófagos, los neutrófilos, y por la vía de la T1, T17, lo cual me llevará entonces a un, digamos, infiltración del epitelio y de la membrana basal reticular. Entonces, esto es lo que tradicionalmente, digamos, teníamos y conocemos de la EPOC, que es una enfermedad de inflamación neutrofílica. Pero también sabemos ahora que hasta el 40% de los pacientes tienen inflamación eosinofílica, incluso posterior a una exclusión, digamos, de las características que de asma. Es decir, pacientes que no sean asmáticos, que sean EPOC,
estos pacientes tienen hasta el 40% pueden llegar a tener una inflamación eosinofílica. Este es el patrón entonces de la inflamación tipo 2, donde vemos que las células tipo 2, yo creo que puede darle un poquito acá, ahí, donde vemos que las células tipo 2, digamos, mediante la interleuquina 5, como vemos acá, interleuquina 4, interleuquina 13, me van a llevar también a la producción de inmunoglobulina E, la cual es importante marcador, como vamos a observar, y la interleuquina 5 me llevará también a una, digamos, a mayor producción y activación de los eosinófilos, aumentándome esta cascada. Como vamos a ver acá en esta gráfica, veamos que la interleuquina 4 y la 13 me llevan a una activación de la célula beta, de la célula B, ¿no? Y esta activación de la célula B me llevará a la producción de hemoglobina E. La interleuquina 13 me llevará a mayor hipersecreción de mocos en las células caliciformes con hiperplasia de estas, lo que me llevará a hipertrofia de la célula muscular. La interleuquina 13 y la 5, digamos que aumentan la diferenciación en la médula ósea de eosinófilos y también aumentan el tráfico de estos hacia los tejidos. Estos son, digamos, como los protagonistas de la inflamación tipo 2. Se los presento por acá: interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 13. Ya les mencioné más o menos como los efectos grandes que ellas nos llevan en la cascada inflamatoria de la época eosinofílica. Y entonces tendremos, importante para concluir, niveles elevados de inmunoglobulina E, incremento de recuento de los eosinófilos y un incremento en la fracción instalada de óxido nítrico, que es una indirecta de la inflamación en la vía aérea. Dale otro acá. Listo, entonces vamos a hablar un poco de la parte de los eosinófilos, que es la inflamación, digamos, tipo 2 en este caso. Nos vamos a centrar en los eosinófilos porque el feno y los otros también son otras características, pero nos vamos a centrar en esta principalmente. Muy bien, el EPOC entonces, como la eosinófilos como biomarcador, es una característica que es medida, un biomarcador es una característica que yo puedo medir objetivamente y también es evaluada como un indicador de un proceso biológico, puede ser normal o un proceso patológico o la respuesta a una intervención terapéutica. Debe ser segura, precisa, económica y fácil de medir. El eosinófilo en la EPOC, digamos que participa como un biomarcador predictivo, ya que la idea es identificar individuos con mayor probabilidad de experimentar un efecto favorable o desfavorable frente a una exposición, en este caso frente a la terapia, por ejemplo. Listo, entonces, este estudio del 2020, esta cohorte de más de 11.000 sujetos, una población general de Austria, y ellos estratificaron, digamos, por edad y área de residencia, y tenían un promedio casi que de 45 años. El objetivo era establecer el promedio de los eosinófilos en la población, y entonces estratificaron por factores de riesgo y vieron qué valores se asociaban a qué factores de riesgo. Vemos acá que ellos, digamos, el resultado fue que en general la población sana tuvo unos eosinófilos de 128, una media geométrica de eosinófilos de 128 en sujetos sanos, y que aquellos que tenían alergias tenían unos eosinófilos un poco más altos, como en 210. Cuando ellos lo certificaron, entonces vieron que la EPOC, asma y, por ejemplo, como el fumar actualmente, son factores de riesgo que se relacionan con este aumento de los eosinófilos. Muy bien, en cuanto al comportamiento de los eosinófilos en la EPOC, tenemos esta cohorte que fueron sujetos de más de 40 años. Aquí los dividimos en tres: 209 sujetos con EPOC, promedio de 65 años, 46 sujetos sanos con antecedente de tabaquismo, pero eran sanos, un promedio de 58 años, y otros, digamos, sanos no fumadores, que eran 81 sujetos, y un promedio de 58 años. El tiempo promedio de la historia de tabaquismo era 42 en EPOC y 28 en los sanos con tabaquismo. Y el 74% de los sujetos que tenían EPOC recibían corticoide inhalado. Y vemos acá cómo en esta gráfica los pacientes con la EPOC tienen en esta cohorte tienen eosinófilos incluso cercanos a 500, con una mediana de células de 210 comparado con los sanos fumadores y con los sanos no fumadores, como lo observamos también en la que tiene una mediana pues incluso menos de 120. Adelante. Entonces, hablemos un poco de la correlación entre los eosinófilos entre vía aérea y sangre periférica. Tenemos que los niveles de eosinófilos en sangre son unos buenos predictores de la concentración de eosinófilos en la vía aérea del proceso de inflamación. ¿Vale? ¿Sí? Vemos en estos dos, digamos como en estos dos, esos dos estudios donde el rendimiento
digamos, en este caso de los eosinófilos, con los eosinófilos en esputo, los eosinófilos periféricos, el rendimiento comparado con los eosinófilos en esputo, vemos que tienen una área bajo la curva de 0,76 y en este otro estudio de 0,85, siendo pues entonces una correlación incluso moderada fuerte en este caso, con un buen rendimiento. Y tenemos también en este estudio que los cortes de eosinófilos periféricos de más de 2% tuvieron una sensibilidad hasta del 90% para eosinófilos del 3% en el esputo. Entonces, digamos que hay una buena correlación. Eso es importante en el sentido de que no es un país tropezado. Entonces siempre se ha planteado la duda si por un país tropezado no, pero como un manejo científico, que puede ser un factor de construcción en nuestro medio. Pero se han hecho estudios pequeños en Colombia, en Brasil, donde se ha visto que a pesar de que un país tropical supuestamente usando parasitemia, por decirlo así, la cantidad de sinónimos no es tan mayor a lo esperado y que por tercer no es un factor competitivo. Gracias. Esto también digamos, como para ejemplificar lo anterior, pero aquí es con lavado broncoalveolar y también con infiltración de las submucosas, dale otra, que también eosinófilos de más de 250 se correlacionan con mayor infiltración de la membrana basal reticular pulmonar y también con lavado broncoalveolar. Dale, pasa por aquí. Listo. Muy bien, esto es lo que el profe mencionaba también. ¿Será que surge la duda si los eosinófilos en áreas endémicas se comportarán de manera similar o no? Y por ejemplo, estamos en Colombia y es importante aclarar esta parte. Esto es un estudio que llevado a cabo en Tailandia, 145 pacientes con EPOC. El objetivo fue mirar el comportamiento de los eosinófilos en una cohorte rural con alta exposición a parásitos. Vemos allá la división eosinofílico y no eosinofílico. Vemos que en general los pacientes eosinofílicos tenían más uso de esteroide inhalado, pero porque tenían más lava ICS, pues lava esteroide, como lo vemos acá, pero del resto, esteroide inhalado solo o triple terapia era similar pues como en ambos grupos. Pero veamos que entonces el recuento de de eosinófilos absoluto fue de 481 la mediana y de 149 tanto, digamos, respectivamente en eosinofílico como en no eosinofílico. Y los pacientes que tenían EPOC eosinofílico en esta cohorte se exacerbaban más también que aquellos que no tenían, que tenían el fenotipo no eosinofílico, por lo cual, dale otra. Queda entonces declarado que independientemente de la zona, los eosinófilos tienen un comportamiento adecuado en las áreas endémicas. Estos son algunos cohortes, entonces hablando de cohortes en los diferentes estudios, vemos el eclipse que fue 2%, más del 2% periférico, tenemos más de 150 células, el triptán más del 2%, el isolde y el flame más del 2%, wisdom más del 2% y 4 y 5%, dale otra. Y esta es, entonces, esta gráfica pues, nos la proporciona también en parte de la guía Gold, donde dicen que las terapias que impactan en mortalidad y nos recuerda entonces los resultados del estudio IMPACT y el ETHOS, donde ellos, si bien no todos los pacientes tenían eosinofilia, en los análisis se observó que estos pacientes con un corte mayor, el corte que ellos usaron fue 150, con un corte de 150 en adelante tenían un mayor impacto en la disminución de exacerbaciones con el esteroide inhalado. Adelante. Aquí, entonces, el papel de los eosinófilos en las exacerbaciones, vemos que en esta cohorte, cuando dividimos entre menos de 200 y más de 200 eosinófilos, vemos que digamos, el OR para hospitalización o readmisión relacionada con la EPOC fue significativo de 3,59 y al igual que también todas las tasas de readmisión a los 12 meses, como también lo observamos en la gráfica. Listo, entonces el papel de los en las exacerbaciones, la tasa anual de exacerbaciones por pacientes por año va incrementando de manera progresiva acorde a los eosinófilos de sangre. Y vemos acá también cómo tiende a haber un gradiente. Hay otros estudios que lo confirman, pero pues digamos que traje solamente algunos para poder observar que sí se observa un gradiente que a medida que hay más eosinófilos, estos pacientes se benefician, digamos, más porque se preservan un poco más en cuanto a eso. Vemos este estudio en cuanto al impacto proporcional de que tienen los eosinófilos. Vemos aquí, el objetivo de este estudio pues, fue evaluar el comportamiento del conteo de eosinófilos en la respuesta al tratamiento con esteroide inhalado para exacerbaciones. Los eosinófilos 150 a 300, los eosinófilos mayores de 300.
observamos que el mayor impacto lo hubo con mayores de 300, donde hubo menor heterogeneidad. En cuanto a eventos adversos, esto lo pueden mover tanto. En cuanto a eventos adversos totales globales, no hubo, digamos, como ninguna diferencia entre el esteroide inhalado o no esteroide inhalado. Y vemos que sí hubo en cuanto a neumonías. Pacientes que tenían, incluso acá observamos que hubo mayor riesgo de neumonía para los pacientes que tenían el uso de esteroide inhalado. Cuanto a la función pulmonar, se beneficiaron aquellos pacientes que tenían el esteroide inhalado en la mejoría de la función pulmonar. Igual. Listo. Y esto es lo que nos propone la guía, que en quienes sí definitivamente dar el uso, digamos, esteroide inhalado, recomendar esteroide inhalado en pacientes que tengan exacerbaciones graves, es decir, que requieren hospitalización, pacientes que tengan exacerbaciones moderadas, al menos dos o más por año, que tengan eosinófilos mayores de 300 y que tengan una historia, pues, o concomitante, o lo que llamamos a sobreposición asma-EPOC. El uso se favorece, pero ya, no, ya con menos fuerza, digamos, en pacientes que tengan una exacerbación moderada de EPOC por año y eosinófilos, ahí observamos entre 100 y 300 células como tal. Y sí, definitivamente no se benefician los que tienen neumonía, los que tienen eosinófilos menores de 100 y los que tienen historia de infecciones micobacterianas. Muy bien, entonces esto aquí es para, digamos, esta cohorte es interesante, fue de 2.836 pacientes, pero el dato como tal lo teníamos de eosinófilos, era de 762 pacientes. Esto es un análisis de la encuesta del programa de enfermedades respiratorias del mundo real. Dale, por favor. Y observamos aquí que entonces en terapia triple hasta el 40% de los pacientes tenían menos de 150 células, 41% entre 150 y 300, y el 37% tenían más de 300 células. Y en cuanto al número de exacerbaciones, vemos que los pacientes que tenían una o, digamos, más de una exacerbación, en general, el 52% tenían menos de 150 células, el 54% entre 150 y 300 células, y el 62% tenían más de 300 células. ¿Ya? Y vean esto tan interesante, que aquellos pacientes que tenían triple terapia eran 811, pero de estos, aún teniendo triple terapia, se exacerbaban hasta el 67.3%, por lo cual uno dice, listo, el paciente que se viene exacerbando, le pongo triple terapia, pero ¿será que es infalible la triple terapia? Pues ahí observamos en estos datos que la triple terapia pues, no es infalible y que estos pacientes aún se siguen exacerbando, como en este caso, que incluso fue el 67%, aún estando en triple terapia, se exacerbaba. Es aquí entonces donde se proponen unas nuevas moléculas intentando reunir toda la parte, digamos, de la medicina de precisión, entendiendo el fenotipo, el endotipo, y que estos pacientes aún se siguen exacerbando. Tenemos entonces acá, basados en el eosinófilo, este tiene algunos receptores, el receptor, por ejemplo, dale, el receptor de interleuquina 5. Aquí, respecto a interleuquina 5, lo que van a actuar es el mepolizumab, que es un anti-interleuquina 5, y el benralizumab, que es antagonista del receptor de interleuquina 5. Y tenemos el dupilumab, que el dupilumab es un antagonista del receptor compartido para la interleuquina 4 y la interleuquina 3, tal como lo ven por acá. Entonces, la idea con estos anticuerpos monoclonales es poder evitar estas citoquinas, especialmente interleuquina 4, 13 y la 5, para poder impactar en la cascada inflamatoria, como bien lo habíamos mencionado. Entonces, unos estudios donde se ha comparado los anti-interleuquina 5, en este caso son dos RCT fase 3, el METREX y el METREO. El objetivo de este RCT fue evaluar la eficacia y la seguridad de mepolizumab en el EPOC eosinofílico y el fenotipo pues, de pacientes respondedores a mepolizumab. Eran pacientes con EPOC, historia de exacerbaciones moderadas a graves, digamos, mientras estaban en la terapia triple, tenían generalmente estos pacientes mayores de 150 células en el screening o más de 300 células, digamos, en el último año. La intervención era mepolizumab 100 miligramos, el Metrex y el Metreo eran 100 o 200 miligramos. Los desenlaces que querían comparar eran tasas anuales de exacerbaciones moderadas a graves y desenlace de seguridad. Aquí tenemos entonces, digamos, como la distribución, cómo se hizo, mepolizumab 100, mepolizumab 300 y placebo. Eso quiere un sí se No, no sé yo. No, no sé.
Listo. Y dale otra vez. Esto es como, digamos, la parte de la... Dale otra vez. Eso, listo. Aquí tenemos los resultados entonces del METRES, donde observamos que los pacientes que tenían, digamos, no hubo una diferencia en cuanto a exacerbaciones, en la tasa anual de exacerbaciones en los pacientes, en, digamos, en el englobe total, pero cuando se comparó por eosinofílicos, sí hubo una diferencia en el, digamos, de 100 miligramos, un RR de 0,82 con el triple superior hasta 0,98. Entonces, adelante. Y en cuanto, y este fue el metreo, donde el metreo también, digamos que con mepolizumab 100 miligramos hubo un RR de 0,8 significativo con el índice superior a 0,98, pero con el mepolizumab 300 no hubo significancia como tal. Entonces, digamos que concluyendo, al parecer hubo una disminución en las observaciones, pero con mepolizumab 100. Estos son el estudio, otros estudios donde se usó interleucina 5, estamos hablando de mepolizumab y estos que son los que inhiben la interleucina 5. El de nosotros, que es dupilumab, inhibe la interleucina 4 y la 3, pues con el receptor de interleucina 4 y 3. Aquí, este fue también similar para evaluar entonces la eficacia y seguridad en estos pacientes. Vemos aquí que tenían era benralizumab 30 o 100 en el Galatea, benralizumab 10, 30 o 100 en el Terranova y comparado con placebo. Querían evaluar los desenlaces, las tasas anuales de exacerbaciones a la semana 56. Adelante. Esto pues es la... bueno, aquí vemos entonces en cuanto a los resultados que en la tasa anual de exacerbaciones, los pacientes que estaban pues, con benralizumab, vemos que no hubo en benralizumab 30, no hubo ninguna, digamos, asociación significativa. Benralizumab en 100 miligramos tampoco la hubo. Donde hubo una asociación significativa fue en aquellos pacientes que tenían exacerbaciones graves, como lo observamos en este grupo, exacerbaciones graves, y que tenían benralizumab 100 miligramos. Aquí donde nos da entonces el RR de 0,57 con el máximo hasta 0,91. Muy bien, este es el artículo entonces, es adelante. Es entonces es un estudio multicéntrico, fue llevado a cabo en Estados Unidos, un fase 3, aleatorizado, en de superioridad, fue doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos, y el screening fue entre en mayo 19 y febrero del 2022. La pregunta de investigación fue adultos entre 40 y 80 años, pues la P con pacientes, eran pacientes con EPOC más eosinófilos de más de 300, hablando pues en sangre periférica, y un riesgo elevado de exacerbaciones a pesar de la triple terapia. La intervención era dupilumab 300 miligramos subcutáneos una vez cada 2 semanas, comparado con placebo, y el desenlace era la tasa anualizada de exacerbaciones moderadas a graves. El propósito de este fue de superioridad. La pregunta sería, en pacientes con EPOC en terapia triple, con eosinófilos mayores de 300 y un riesgo elevado de exacerbaciones, dupilumab es más efectivo que el placebo en la prevención de exacerbaciones moderadas a graves de la enfermedad. Estas son las hipótesis nulas, donde los pacientes en la población, la nula pues y la alterna, la nula en la población de pacientes con EPOC en terapia triple, más eosinofilia y exacerbaciones, no existen diferencias para el desenlace de exacerbaciones al dar tratamiento con dupilumab comparado con el placebo, y el RR con su respectivo intervalo de confianza incluiría el 1. En cuanto a la hipótesis alterna sería similar, pero aquí sí existirían diferencias para el desenlace de exacerbaciones, y el RR con su respectivo intervalo de confianza no incluiría el 1. El criterio de inclusión de este estudio eran pacientes entre 40 y menores de 80 años, con eosinófilos en sangre de más de 300, un índice de masa corporal de más de 16 y un diagnóstico de EPOC al menos 12 meses antes de la aleatorización. Observemos acá que el diagnóstico de EPOC también debía cumplir con algunas claridades importantes. Entre estas, que los pacientes fueran fumadores actuales o antiguos, especialmente más de 10 paquetes años, que el EPOC fuera moderado a grave, es decir, que la relación BF1 sobre capacidad vital forzada por broncodilatador fuera menor de 0,7 y el BF1 mayor de 30, pero menor de 70, un MMRC mayor o igual a 2 y que tuviera signos y síntomas también de bronquitis crónica durante 3 meses en el año o ausencia de otras causas, y que el paciente también tuviera historia documentada de alto riesgo de exacerbación. Esto quiere decir que el paciente que tenga más de 2 exacerbaciones moderadas o más de una exacerbación grave en el último año, y que al menos una exacerbación ocurrió bajo el uso de la triple terapia, lo mencionan ellos acá. Se podría mencionar que podría haber LABA y LAMA si los pacientes tenían contraindicación para esta triple terapia.
En la terapia triple, que también tuvieran terapia triple en los últimos 3 meses y al menos que tuvieran una dosis estándar o estable de esa terapia triple por lo menos en el mes previo. Criterios de exclusión generosos, diagnóstico de POC menor de 12, pues que tenga un diagnóstico de POC menor de 12, digamos como a la autorización de estudio, un diagnóstico actual o historia de asma, o un paciente que tuviera otras enfermedades pulmonares, como sarcoidosis, EPI, bronquiectasias, hipertensión pulmonar, etcétera. O pacientes que también tuvieran evidencia de falla cardíaca derecha, que usaran oxígeno de más de 12 horas al día, excluyeron también a los que tenían hipercapnia con ventilación de 2 niveles, o terapia con macrólidos, excepto aquellos que estuvieran estables más de 12 meses. Exacerbación en 4 semanas previas también se excluían aquellos que tenían infecciones de tracto respiratorio en las últimas 4 semanas, los que tuvieran infecciones por micobacterias activas o TB latente o TB parcialmente tratada, historia o en plan de cirugía de reducción de volumen. Y aquí también un criterio de exclusión es que tuvieran cumplimiento menor del 80% con la terapia de control durante el screening y que también tuviera vacunas vivas o atenuadas 4 semanas previas. Esta es la intervención. Vemos dupilumab 300 miligramos cada 2 semanas y placebo, digamos, también cada 2 semanas. Esto es básicamente para mencionar que eran idénticos, es decir, hubo un enmascaramiento de la intervención, eran idénticos los jeringas, los prellenados, eran de 2 mililitros. En un dupilumab tenía la dosis de 300 miligramos, acá obviamente no tenía esa dosis, pero tenía la dosis de 2 mililitros y ambas eran idénticas que se entregaban a los pacientes y el paciente pues no podía saber cuál era la caja del dupilumab o cuál era la caja de placebo. Este se daba la distribución, se daban instrucciones de distribución cada, digamos, 14 días porque la terapia se ponía cada 2 semanas y listo, para mencionar importante esa parte. Desenlace primario. Entonces, la tasa anualizada de exacerbaciones moderadas o graves durante 52 semanas. Este desenlace, un desenlace que es de eficacia simple, negativo, es un desenlace que es clínicamente pues, significativo, podríamos decirlo, es objetivo y es un desenlace que es de recuento, es dicotómico y de tiempo calendario. Esas son las características pues, del desenlace. En cuanto a las exacerbaciones, ¿cómo se definieron entonces las exacerbaciones moderadas? Como aquellas que requirieron el uso de corticosteroides sistémicos, ya sean intramusculares e intravenosos orales, es decir, que fueran sistémicos, y o antibióticos. Y las graves, aquella que requería hospitalización, aquella que requería observación en urgencia, pero al menos 24 horas, o también que resultaran en la muerte. Desenlaces secundarios, hay varios. Destaco los más importantes que tenemos acá es el cambio en el BEP1 prebroncodilatador desde el inicio hasta la semana 12 y lo mismo pero hasta la semana 52 y el cambio desde el inicio hasta la semana 52 en la puntuación de San George. Y también un porcentaje de pacientes con un cambio de al menos 4 puntos, que es como el nivel clínico significativo, pues para decir como el nivel clínico significativo en la puntuación del San George a la semana 52. El San George, pues que no se os trae como tal la foto, pero es un cuestionario bastante largo y se demora unos 20 minutos aproximadamente. Tiene 50 ítems y está diseñado para medir y cuantificar, digamos, como el estado de salud del paciente con limitación de flujo de aire. No solamente está validado para EPOC, sino para sarcoidosis, post-tuberculosis, etcétera. Tiene 3 dominios que son los síntomas, que ya puede ser tos, disnea, sibilancias, y también mide en un dominio de actividad, la actividad del paciente y la parte psicosocial. Puntúa de 0 a 100 y puntajes bajos indican una buena calidad de vida. Entonces, el San George, mientras más bajo, es mejor. Y desenlace de seguridad, eventos adversos y eventos adversos graves. Este fue el diseño y la aleatorización. Entonces, tenemos que una primera, digamos, inicialmente fue el screening, donde luego de este periodo de screening hubo la aleatorización. Aquí los pacientes se aleatorizaron a dupilumab o placebo. Esto fue un periodo, digamos, el periodo de tratamiento de screening fue una semana o desde 4 semanas antes. El periodo de tratamiento fue 52 semanas aproximadamente. Pero también aquí mencionan ellos a lo último que agregaron un periodo posterior, pues como de unas 11 semanas, donde el paciente ya no tiene tratamiento, pero con un seguimiento. La actualización, para mencionar, pues fue por computadora, la proporción 1:1, cada brazo de intervención, tanto en uno dupilumab y en otro placebo, y se estratificó según el país y el esteroide inhalado de base. Aquí tenemos el tamaño de la muestra de análisis estadístico, tenemos el tamaño de muestra que ellos, digamos, presupuestaron que fueran 924 pacientes
462 en cada brazo para dar una potencia del 90%, y esperar una diferencia de una reducción del 25%. El nivel de significancia bilateral del alfa fue 0.049 y el análisis que se hizo fue eficacia pues, por análisis por intención de tratar. El desenlace primario se analizó por el modelo binomial negativo, que fue el número de eventos en 12 semanas, se comportó como la variable dependiente en cuanto a la región, la dosis de esteroides, el consumo de cigarrillo, y estas variables que observamos aquí fueron las covariables, y el logaritmo 10 de la duración entre el uso del dupilumab o placebo fue la variable independiente. Los desenlaces secundarios se analizaron mediante modelos de efectos mixtos para medidas repetidas y los datos faltantes se dieron por modelo de imputación múltiple. Perdón, el seguimiento fue solamente 12 semanas. Sí, señor. Era pues tenerse medidos en 3 meses. Sí, señor. Yo había entendido que era un año, una 52 semanas, 52 semanas. Sí, sí, eso fueron 52 semanas, exactamente, y además, primero, ellos hicieron de fotografía, pero sí, fue todo. Sí, desde esta diferencia del 25% en términos relativos, está asumiendo que en el grupo de control, en el grupo sin la intervención, ¿cuál va a ser la tasa de observación? Eso, profe, esa parte yo la busqué bien como digamos, en los suplementos, pero no encontré que ellos llegan a las resoluciones esperaban, porque ellos sí mencionaban también que como hubo. Es que mire que un 25% no es lo mismo si baja desde 1 a si baja desde 10. Ese valor de relación tiene una importancia muy Sí, señor. Eso iba a mencionar, algo que iba a mencionar que no encontré como ellos no detallan pues, y revisado tanto el suplemento como el apéndice. Ellos los dos no tienen como tal, no encontré pues ese dato, profe. Listo, esta fue como digamos la distribución. Aquí para mencionar que completaron las 52 semanas el 95% en dupilumab y el 93.4% en placebo. Aquí hubo algunos, digamos, los pacientes que descontinuaron el estudio, inicialmente de los que habían sido aleatorizados en placebo, por ejemplo, 6.6% fueron digamos que el paciente se retiró como tal, otros tuvieron eventos adversos y otros tuvieron otras razones que ellos mencionan pues ahí. Y acá también fueron el 4.9% en el grupo de dupilumab que hubo como de retiro. Entonces, importante aquí que el 93.4% de los pacientes con placebo alcanzaron el seguimiento de 52 semanas. Y el dupilumab, el 95.1% alcanzaron el seguimiento de 52 semanas. Y acá ya observamos el seguimiento de 64 semanas a lo último, digamos, 402 en placebo y 410 en dupilumab. Listo, en cuanto a las características, tenemos entonces que los pacientes generalmente tenían 65 años, predominantemente eran hombres y también predominantemente eran raza blanca y raza no hispánica. Vemos que los de raza negra muy poco representados. Vemos que también, digamos, en general los pacientes que eran fumadores actuales eran el 30% versus aquellos que eran fumadores previos ya eran el 70%. Y vemos que los que estaban en triple terapia, veamos, 97.6% en triple terapia, que esa era la idea. Aquellos otros porcentajes que no estaban probablemente era porque tenían contraindicación y era permitido a aquellos que tenían contraindicación tener la doble, que no incluyera el esteroide. Y entonces tenemos acá también que la dosis de esteroide alta fue hasta un 27% de los pacientes tenían la dosis de esteroide alta. Y vemos que en general está bien balanceado pues, como en ambos brazos del grupo, de los diferentes grupos. Vemos aquí también que el recuento de los sinófilos a la lateralización había una media geométrica aproximadamente de 401 sinófilos y el fenopo bronco era de 24.3. En cuanto al número de exacerbaciones, vemos que generalmente eran entre 2 a 3, 2.3 exacerbaciones como tal, digamos, en promedio. Estas exacerbaciones, sí señor, sí señor, entre 2 y 3 exacerbaciones en el previo año. Y acá vemos que en cuanto a digamos, en cuanto a las pruebas de función pulmonar, tenemos que el BEF1 tenía un porcentaje de valor predicho tenían generalmente del 50, vean aquí en ambos, similar, y relación BEF1 sobre capacidad vital forzada post-broncodilatador de 0.5 en ambos. El cuestionario de San George generalmente puntuaba de 48 puntos casi que parado.
El resultado primario entonces fue, como lo vemos acá, observamos aquí que para el desenlace, digamos, de la tasa actualizada de exacerbaciones moderadas a graves, entonces teníamos que hubo un RR de 0.70, entre 0.58 y 0.16, siendo significativo, y como vemos en la gráfica, también nos muestra pues, que es significativo. Sí, sí. ¿Cómo? Como vemos, es un decir. Pero no veo Recuerdo nada. hace 1,10, sí, 1,10. ¿Cómo lee usted esa tasa anualizada? sí, profe, pues la, Me descuento. sí, señor. Profe, pues la tasa normalizada era como el, era como el número de observaciones que tenían los pacientes, digamos, como en el previo año. Ellos acá lo que hacen es que mencionan pues como el RR versus placebo, mencionan acá como el, digamos, como la diferencia entre las dos tasas normalizadas, donde dicen que es, digamos, una reducción como del 30% aproximadamente, que ellos tenían predicho supuestamente allá del 25% del RR que habíamos mencionado. Es lo que, digamos, Pero en términos, Edwin, en términos absolutos, como en términos que podamos entender, ¿qué pasa en el grupo de control y qué pasa en el grupo de tratamiento? pues a O ver, sea, solo, ¿cómo entiende ese 1,1 que hay ahí, hermano? Fíjate que está en la última, yo dije 1,1, sí, señor. con intervalo de confianza entre ta, ta, ta y ta, ta, ta. O sea, Entonces, 1,1 es 1,1, ¿sí? sí, señor. Una tasa guía, libros, cuales denominados son todos los partidos de ese lado. Entonces, hay 1,1 exacerbación en promedio durante el año. Y en el grupo con la intervención hay 0,78 exacerbaciones en promedio. O sea, esa medida relativa de tan bonita de 0,7 que está diciendo que logramos reducir menos de media exacerbación con la intervención. ¿Sí me entiende la jugada? Y esa menos de media exacerbación en promedio por paciente es una mezcla de exacerbación moderada y grave. Exacto. No hay un apéndice que diga cuántos fueron las graves y cuántos fueron las moderadas. Listo, profe. Sí, señor. Y aquí, esto es pues como el análisis por subgrupos, donde ellos mencionaban que tanto para la edad fue consistente, digamos, la reducción, tanto para, en caso de los hombres, pero no para las mujeres, para los pacientes no hispánicos fue consistente, pero no para los latinos, y para los pacientes que eran fumadores ex-tabaquistas previos, pues fue consistente, pero no para los fumadores actuales, pues lo que mencionan que fue, digamos, la consistencia en el análisis por subgrupo. Esto fue, digamos, también en cuanto a la parte de exacerbación de los pacientes que más tenían exacerbaciones previas en el previo año, eran los que más tenían, digamos, como la reducción. Vemos también que en la reversibilidad, los que tenían una reversibilidad menor del 12% era lo que mejor le fue en cuanto al tratamiento con dupilumab, y al igual que también fue consistente en aquellos que tenían un FeNO mayor del 20% como medida de inflamación, que ya lo habíamos mencionado. Los que tenían mayores de 500 células fueron los que también hubo sin duda alguna digamos, una reducción importante que fue consistente también en desenlace en este subgrupo de pacientes. Antes, profe, vea, por acá, si no estoy mal, este es el total de número total de exacerbaciones moderadas y graves. Fueron 422 en placebo y en dupilumab 296. Pero el número de eventos graves fueron 37 en placebo y 28 en dupilumab. Y el número de eventos moderados fueron 385 y 268. Es decir, hubo pues la mayor mayoría de eventos fueron moderados, comparados pues con los eventos graves. Y esto fue consistente en cuanto al tratamiento, la medicación pues, del esteroide sistémico y con el antibiótico en cuanto a cuando se estratificó también por antibiótico sistémico. Acá también para mencionarles algo, adelante. Aquí vemos también que los pacientes, digamos, las exacerbaciones graves versus el placebo en el periodo de 52 semanas, ya, como yo les había dicho, el desenlace fue de recuento. Es decir, que lo que se miraba era que cuando un paciente podía tener 3 veces exacerbaciones y eso recontaba. Pero cuando se observó por participante, no por número de observaciones, sino por participante, digamos, no hubo significancia como tal estadística y vemos que el número de participantes que tuvo una exacerbación grave, un evento de exacerbación grave fueron 28 en el placebo
fueron 20 en el dupilumab. Sí, la diferencia es tan importante, ¿no? Sí, Y en la primera fila de esa tabla, participantes que tuvieron más de una exacerbación, ¿no? sí, También señor. hay diferencias de 0,8 a 0,83, pero aquí ya me faltaron 5 centavitos para el peso, porque en el RR pues pegó más del 1. Sí, pero aquí fue donde ya fue como tal por paciente. Listo. Aquí voy un análisis de sensibilidad que, como lo había mencionado, pues lo hicieron por patrones de imputación múltiple. Ellos aquí se lo ajustaron por grupos de asignación, región, dosis de esteroide, estado de fumador, gravedad inicial de la enfermedad y número de exacerbaciones, pues como el año previo. Aquí fue consistente en que sí fue significativo para el dupilumab. Tenemos acá en cuanto a los desenlaces secundarios, listo. Entonces, respecto al cambio, digamos, en el BEF1 prebroncodilatador, desde la línea de base, pues desde basal hasta la semana 12, y respecto a la semana 52, este viene dado pues como en diferencias de medias, por lo cual vemos aquí que pues hubo un incremento de 0,083 litros, digamos como en promedio, pues como la diferencia de medias. 0,083 litros a la semana 12 y también un incremento de 0,083 litros a la semana 52. Y en cuanto al cambio en el BF1 prebronquilatador, digamos, en pacientes que tenían de base un freno mayor del 20%, mayor de 20 partes por billón, perdón, tanto a las 12 semanas como a las 52 semanas, estos pacientes también tuvieron un incremento en el BF1 de 0,124 litros y 0,127 litros. Acá en cuanto al San George, los pacientes tuvieron una diferencia, una disminución, como vemos acá, de menos 3,4 puntos, digamos, siendo pues como significativa en este caso de esta diferencia de medias, y vemos que menos 3,4 nos indica que disminuyó, por lo cual el San George lo menos es mejor en este caso. Muy bien. ¿Cuánto disminuyó en el placebo y cuánto disminuyó en el control? Profe, sí, en cuanto a San George, en el placebo hubo una disminución de 6,4 puntos y en el dupilumab de 9,7 puntos. 6,4 veces. 9,7. O sea, la diferencia, ese 3 y pico que acaba de decir, es la diferencia entre los dos. De medias, sí, señor. Porque 3, 4, ¿qué tal es San George, hermano? Sí, claro, pues es cierto, profe. Eso es un deterrante muy importante que nosotros no separamos bolas. Sí, claro. Estoy muy fácil, con el número de impactos, lavas de los dientes y hogar. Claro, yo le tengo un caso que más confía, pues vean que la diferencia. No es muy malo, pues, pero la galería, pues, con el todo es una mierda. Listo, profe. En cuanto a los eventos adversos, tenemos esta relatorita de los eventos adversos. Cualquier evento adverso, vemos que fue generalmente, digamos, en porcentajes similares en cuanto a ambos distribuidos. Y un evento adverso serio fue 15,5% en placebo, 13,6% en dupilumab, y eventos adversos que llevaron como a la muerte, generalmente estuvo también distribuido de manera similar. Vemos aquí que respecto, por ejemplo, a la faringitis, fue 9,6% versus 9,4%, o infección del tracto respiratorio superior, fue 9,8% en placebo versus 7,9% en dupilumab, y la cefalea generalmente 6,8% en placebo y 8,1% en dupilumab. Fueron, digamos, como los más relevantes, pero vemos que también fueron distribuidos de manera similar en ambos grupos. ¿Ah? Este es como para mencionar que, digamos, un estudio pragmático principalmente, pero pasemos, ya enseguida lo menciono por acá. Y aquí, para evaluar entonces, digamos, la evaluación según la guía JAMA, fue la autorización y la generación y la certificación adecuada. Como bien mencionamos, los pacientes se estratificaron, hubo la autorización, por lo cual esto lo cumple. Vemos que también se ocultó la autorización y que ambos grupos iniciaron con el mismo pronóstico. Vemos que generalmente tenían pues como ambos partes estaban pues como similares y también se mantuvo pues como el diseño enmascarado. Como vemos, también hubo mascaramiento incluso también de la parte de la intervención. Se consideraron todos los pacientes incluidos y tuvieron en cuenta para el análisis de los resultados, y los pacientes se analizaron en el grupo al que fueron asignados. Ahí, pues, como habíamos mencionado, hubo análisis por intención de tratar. Entonces, también estos pacientes se asignaron en el grupo en el que fueron asignados inicialmente. El seguimiento, como lo bien lo vimos, podríamos decir que fue completo. El estudio no se detuvo pues tempranamente ni nada. Acá, en cuanto a la magnitud y precisión de los resultados, si bien
digamos, fue estadísticamente significativo y hubo consistencia con los análisis de sensibilidad y consistencia también con sus grupos, quedan pues como algunas, digamos, dudas respecto a esta magnitud y precisión, porque la mayoría de los pacientes que se observaron fueron observaciones moderadas y como vemos, los pacientes que tuvieron observaciones graves fueron pues como pocos y la mayoría. ¿Cómo es que analiza o cómo entiende los seguimientos completos? Profe, el seguimiento completo es en cuanto aquí, yo lo entiendo como los pacientes, digamos, que no hayan habido pérdidas, que no hayan habido pérdidas. Hay una pérdida. ¿Cómo lo analiza para cómo entiende eso? Sí, señor. Pues digamos pérdidas, profe, una vez, para hablar de pérdidas, un paciente se debe, y digamos, una vez pasa la autorización, son pacientes que renuncian al estudio, o que digamos, no tienen pues como, digamos, o violan el protocolo de manera grave, por ejemplo, se considerarían pérdidas. Pero digamos, si el paciente o fallece o el paciente tiene pues como alguna, yo tengo entendido que ahí mismo la pérdida se lo tienen que hacer o cumple pues, con el punto como el desenlace. O sea, el concepto más importante de las pérdidas es que en el estudio no se puedan evaluar los desenlaces con todos los pacientes. Esa es la parte crítica. Si tiene un paciente, por la razón que sea, no se le puede evaluar el desenlace, eso puede generar un sesgo, puede dañar la interpretación de los resultados. Entonces, pérdidas en el estudio, recuerdo que son más o menos un 5% en cada. Si redondeamos para entender el estudio, de 490 ya, pongamos 500 por lado, digamos que de esos 500 más o menos en 25 masitos en cada grupo, si entendemos bien la figura 1, no se supo, porque no sabemos hasta qué tanto tiempo, pero creo que en ellos no se supo de manera completa si había o no había tenido una exacerbación. O sea, con esos numeritos sí se tienen que lugar para saber si el seguimiento completo realmente, o mejor, para saber si las pérdidas realmente se le están tirando el estudio. Entonces, te calcula si 25 de un lado y 25 del otro son los que yo no supe qué pasó, qué tanto esos números pueden dañar el balance de los desenlaces. Es decir, los desenlaces en un grupo fueron 30 exacerbaciones graves y en el otro 15 exacerbaciones graves. Esos 25 que no supimos cuántas tuvieron, se pueden tirar los resultados de la investigación. Para las interpretaciones modeladas, de pronto, como los números parecen más grandes, de pronto tener esas ideas no hace tanto daño. Pero el concepto del seguimiento completo es importante que tengan presente es en cuántos individuos no se pudo observar necesariamente. Es el número, cómo contrasta con aquellos en los que sí se pudo observar. Listo, profe. Muchas gracias, profe. Listo. Aquí en la aplicabilidad, pues aquí también yo sigo algunas limitaciones importantes. Entonces, los pacientes y estudios de intervenciones similares a los que encuentro en mi práctica clínica, creo que el estudio excluyó muchos pacientes que vemos en nuestra práctica diaria, por lo cual, digamos, en este aspecto, para mí se peló en este caso. Se consideran desenlaces significativos, pues podemos mencionar que quizás sí son desenlaces pues, significativos, pero bueno, vemos que la mayoría fueron observaciones moderadas y en cuanto a lo que hablábamos de los síntomas, que también son importantes en estos pacientes, pues la realidad, pues la disminución no fue mucho en el cuestionario, por ejemplo, de San George. Cuanto a riesgo-beneficio, aquí más o menos un pastelito que tengo entendido, profe, que esta ampolla vale el tratamiento mensual, vale unos 7 millones mil aproximadamente. Ya ha bajado más. Listo. Entonces, riesgo-beneficio, pues también complicado si tendría el valor que mencionamos actualmente. Entonces, listo. Listo, ya para terminar, entonces era, digamos, son como unas conclusiones. Sin duda alguna, pues el dupilumab disminuyó la tasa anualizada de exacerbaciones con mejora del T1 y también mejoró pues calidad de vida un poquito y hubo beneficios desde la semana de 4 hasta la 52. Y en cuanto a las ventajas, pues tenemos que este estudio fue un RCT internacional, estudió el diagnóstico pues, de asma, hubo consistencia de resultados clínicamente relevantes, la tasa de abandono pues, fue baja y hubo, digamos, similar incidencia de eventos adversos que el placebo en cuanto a ventajas. Desventaja, pues, que fue llevado a cabo en COVID-19, ellos mencionaban que tuvieron una tasa de exacerbaciones como, digamos, menor, pero entonces no había, digamos, como en los suplementos donde ellos me dijeran cuánto era lo que esperaban
digamos, de tasa de exacerbación. Hubo, listo, que eso ya pudo influir en una disminución en la capacidad de detectar diferencias, mencionaban ellos por acá. Y también hubo una baja representación de la raza negra y creo que sin duda alguna una desventaja son los criterios de exclusión extensos que digamos limitan la aplicabilidad como para con respecto a mis pacientes en la práctica clínica diaria. Creo que sí existe un rol, digamos, de la interleuquina 4 y 13 en el fenotipo eosinofílico, pero la falta de contundencia, digamos, en los diversos estudios, los que habíamos mostrado, el METREX, el METREO, el Galatea, refleja, digamos, la complejidad que implican numerosas vías, tanto endo como fenotípicas en el paciente con EPOC, que es una enfermedad heterogénea. Gracias, profe. Yo creo que para los que vienen, hizo una excelente revisión, hermano, pero creo que se complica un poquito la filosofía de tus revistas si la primera media hora es una revisión del tema. Muy buena y muy completa, pero desgasta el ejercicio todo lo que tengo que hacer para analizar el pronóstico, el papel pronóstico que tiene que ver con los xenófilos. Eso no está mal hecho, pero de alguna forma como que desconcentra su auditorio de lo que revistas. Uno quiere mostrarle a la gente el estado del arte con una investigación en particular. Esa investigación en particular que necesita una introducción, obviamente, porque se tiene que contar, miren, hay un problema particular, y es que la clínica del EPOC y la fisiopatología del EPOC es un costal demasiado grande, hay un subgrupo especial de pacientes que tienen un tipo de inflamación distinta, los eosinófilos pueden ser marcadores en eso, y ya se han hecho estudios con nuestro sumado. Esos son 5 diapositivas, 10 diapositivas, 10 minutos, y los otros 30, ahí sí, de resultados, mi análisis clínico muy juicioso, y 20 minutos o 15 para que los profesores voten un espacio. Y de también, pues, sí, claro. Perfecto, profesor. Felicitaciones. No, pues, lo pienso igual que usted al final, pues, pero vamos a decir que definitivamente empezar a usar las cositas es muy difícil. A pesar que uno sí tiene mayor ventaja en este estudio, pero lo que mucha atención va a variar es en las cosas, como cuando lo llevan a los resultados, no es que no es muy competente. Entonces, si uno lo deja desde ese punto de vista, realmente el estudio al final tendría que ser competente hasta que lo otro que está muy en contra es que también fue hecho en plena pandemia, donde obviamente los pacientes iban a consultar a si estuvieran enfermos, pero no sabemos realmente qué tanto eso se pone estudio y es muy difícil demostrar. Que yo pensaría que sí lo sé, porque obviamente nosotros en pandemia dejamos de ver muchos pacientes que estaban observándose este todo y que dejaban de consultar por el miedo a infectarse por los virus. Pero yo pensaría que obviamente esos estudios hay que reproducirlo nuevamente a realmente la contingencia y lo que estaban mencionando, costos de medicamento. Ahorita en este momento que está haciendo también con los inhibidores de copoliesterasa dual 3 y 4, que es inhalada, que obviamente es mucho más barata y que también está los resultados más o menos similares de 405 pacientes que estudiaron, es un instrumento de fase 2B, pero que nosotros vimos que puede dar precisamente en este mismo nicho de pacientes, con la diferencia que no son los científicos, o sea, que son pacientes que son el polvo de agua severo, enfermadores con múltiple terapia y que tampoco mejoran sus enfermedades y que pueden dar resultados. Entonces, yo consideraría que uno decir que voy a empezar a utilizar el medicamento en ese momento, yo en mi acción propia, miren que una cosa que menciona Eduardo es muy importante, bueno, en el país el concepto de los desenlaces compuestos, que son extremadamente populares en medicina cardiovascular, pero van pegados en toda parte. Ustedes ven en el estudio de cardio que nuestra intervención está dirigida a los estudios de desenlace compuestos de o se murió, o tuvo un infarto de miocardio, o tuvo un cateterismo urgente, o miren acá el compuesto, o tuvo una exacerbación grave, o tuvo una exacerbación moderada. Y esos desenlaces siempre son peligrosos porque a menos que los investigadores corran con la suerte de que el desenlace compuesto cuando lo despegan se comporta igual que el desenlace global, es decir, logra reducir el riesgo
y logra reducir el riesgo de manera significativa al despegar, a menos que eso pase, uno queda aburrido con los escenarios compuestos, porque precisamente la razón por la cual se hacen es porque no aguanta un tamaño de muestra para un solo desenlace de su imposto a la hora. Entonces, nosotros siempre nos preocupamos por la mortalidad, pero mostrar reducción de mortalidad en exacerbaciones de todo, muy grave que sea, eso es imposible desde el punto de vista estadístico, ¿ya? Entonces, ya no nos preocupamos por la mortalidad, porque es una cosa, digamos, inmanejable, pues es importante, y nos vamos a las exacerbaciones. Pero ahí viene el problema, hay exacerbaciones de exacerbaciones. No es lo mismo la exacerbación que puede llevar un tenemos el directamente de 5 pepas o 6 pepas y nos vemos dentro de 3 días, que es una exacerbación, tómese la prednisona, a la que se por prudencia copiando, ustedes corriendo con la negociación y los esteroides inhalados son dos exacerbaciones muy distintas. Entonces, pegarlas corre ese peligro, que parece que sí sirve y parece que estamos más seguros en las moderadas centrales, porque obviamente el N es más pequeñito, el menos común. Ese es un problema que siempre tenemos con los desarrollados compuestos y que infortunadamente es muy común, precisamente por lo que les digo, términos prácticos, es muy difícil manejar los tamaños de muestra que necesitarían esos desenlaces. Entonces hay algunos truquitos, uno mira que los pedacitos del desenlace vayan más o menos en un mismo punto. Cuando separen el compuesto en los respectivos componentes, fíjense que en lo posible, en la familia me gusta mucho hacer con un equilibrio. Miren que el RR o el HR o el OR para cada uno de esos esté más o menos en el mismo punto, aunque los intervalos de comienzo obviamente se van a ampliar. Ustedes tienen el RR general es de 0,7 y cuando los separan en los tres, cada uno tiene más o menos el mismo 0,75, 0,8. Es de esperar que el que sea más común tenga intervalos de confianza más estrechos. Pero el que tenga menos tamaño necesariamente va a pasar. Pero si usted lo ve en el mismo lado, queda más o menos preescolonchos. Si hay uno para el otro lado, ahí sí se perdió el grupo. O se llevó pues ustedes sin un artículo. Porque eso también pasa. Vean, la intervención logra reducir la mortalidad y reducir las exacerbaciones. Pero parece que aumenta, somos que desde las composiciones moderada de exacerbación grave y mortalidad. Y reduce la mortalidad, está para la de acá, pero las exacerbaciones están para el otro lado. Pero como que esto es una mentira, pero imagínense así. Como uno de los pedazos de escena se lo tira todo para acá, se está resolviendo todo. Eso ya no tiene pegadero más. Así. Cuando tú te la atención es que mire que hasta reemplazó hubo mejoría. Ah, sí, ahí pasa. Ahí qué pasó, siempre pasa. Sí, pero diría que yo pienso que ese estudio para mí debe tener cierta relación a